¿Es Kylian Mbappé el que golpea con el brazo, o se golpea, mejor dicho, contra el brazo del jugador del Girona? No es penalti, ni aquí, ni en la luna. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Domingo 12 de abril del año 2026. Lo que acabáis de escuchar en la entradilla no es una parodia de estas mías, no es que quiera hacer la coña de turno, no tiene nada que ver. Lo que acabáis de escuchar en la entradilla es el análisis arbitral del árbitro que tienen como analista arbitral en el diario ABC, que es, pues eso, lo que nos faltaba por ver, ¿eh? La típica que haces muchas veces la broma, ¿no? Que tú ves, yo qué sé, que hay una entrada muy dura, tal, y dices, no pasa nada. Es el jugador X que ha chocado su cabeza contra la rodilla del jugador Y, ¿no? Eso, el meme se ha hecho realidad. Resulta que, según este analista arbitral, Kylian Mbappé es el que golpea con su cara en el brazo del jugador del Girona. Y vosotros pidiendo penalti, porque sois ciegos, aparte de bobos, los que me veis, porque para verme a mí, tal. Deja un like, por cierto. O sea, vosotros veíais a Mbappé sangrar y no le tratasteis como le trata un padre a un hijo. Y aquí ya yo os voy a dar una cátedra sobre cómo se debió tratar el asunto Mbappé desde la afición madridista, claro, desde la afición madridista, porque me he dado cuenta que el arbitraje, los árbitros lo han tratado bien. Quillo, ¿estás loco? Ya lo sabías cuando me empezaste a seguir. No estoy hablando con Margarita. De hecho, espero que Margarita me dé una alegría esta semana. La historia es la siguiente. Al final, un padre puede sentar cátedra en una acción arbitral. ¿Por qué? Por lo que os voy a contar ahora. He leído esto de ABC y luego os lo voy a leer. Y resulta que tiene razón. No es penalti. Es Mbappé el que, haciendo el bobo, se da un ostión contra un codo. ¿Por qué digo que hay que hacer una cátedra paternal para entender esto? Mira, los que seáis padres lo sabréis. Tú le dices a tu hijo o a tu hija, deja de hacer eso que te vas a hacer daño. Deja de hacer eso que te vas a hacer daño. Y una madre, estos son más las madres que los padres, la madre siempre añade él, como te caigas, vas a cobrar. Que es en plan, hostia, si encima te vas a hacer daño por un lado, te vas a hacer daño por dos. Allá tú lo que quieres. Bueno, pues lo de Mbappé es lo mismo. A Mbappé le estuvieron avisando, no te metas en el área. No te metas en el área que te vas a hacer daño. No te metas en el área que te vas a hacer daño. Y el árbitro le dijo, no te metas en el área que vas a cobrar. ¿Qué pasó? Mbappé se metió en el área, se llevó un codazo en la cara, acabó sangrando y el árbitro le dijo, te lo dije, te lo dije. Y ahora te vas a llorar con papá si quieres. Te lo dije o no te lo dije. Y al final Mbappé se fue a llorar con los médicos, que eran papá en ese caso, y nadie le hizo caso. Ahora, hablando en serio, estaba yo pensando anoche, según leí este artículo, el antimadridismo está presente en la actualidad del Real Madrid, en el sentido de, y esto lo hemos comentado muchas veces, tú no ves ningún otro club cuyo día a día sea cubierto por gente que odia a ese club. Esto es muy importante, porque al final las narrativas las montan los que cubren el día a día también, ¿no? Tú no ves anticulés siguiendo el día a día del Barça. Es imposible, pero imposible. Tú no ves a antis del Atlético de Madrid siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid. Es imposible ver a un tipo que odia al Atlético de Madrid siguiendo la actualidad del Madrid. Del Atlético de Madrid, perdón. Pero gente que sigue la actualidad del Real Madrid y que odia al Real Madrid, hay así. Tienes un montón. Algunos están en las radios, otros están en los periódicos, algunos son Antón Meana, otros son Manolo Lama, que narra al Real Madrid y ya ha dicho abiertamente que él no soporta a Florentino Pérez, por ejemplo. O sea, es un caso único en el mundo. Gente
y hablo de un porcentaje alto, que siga al Real Madrid, odia al Real Madrid. Bueno, pues si lo cambiamos esto por el tema arbitral, ¿quiénes son los analistas arbitrales relativamente mediáticos en España? Gente cuyo pasado en algunos casos es muy turbio respecto al Real Madrid y a cómo arbitraban al Real Madrid, y otros, los que no tienen pasado arbitral, pues son potentados por un entramado que ya se ha mostrado que tiene unos fallos estructurales, por no decir otra cosa, bastante evidentes. Iturralde González, Cadena Ser. Pérez Burrul, en el diario Marca. El Martínez Montoro que vamos a ver ahora, en el diario ABC. Esos son exárbitros. Martínez Montoro no llegó ni a primera división, pero que se me entienda, los otros dos sí, que tienen un pasado un poco turbio respecto a cómo arbitraban al Real Madrid. Te vas a los nuevos. Pavel Fernández. Pavel Fernández es un tipo que está incluso en Teledeporte, al que le pagamos todos el sueldo para mentir descaradamente a la gente diciendo que Mbappé se deja caer el otro día, por ejemplo, y que es un provocador de manual. Repito, con el dinero de todos, que es que ya, bueno, como en este país las cosas funcionan como funcionan, tampoco nos vamos a volver locos. Pavel Fernández. Empiezan a asomar cabezas como Mr. Asubío y cositas así, que son otra caterva de antimadridistas que poco a poco van a ser potentados por este sistema. Y ya fuera de lo que son árbitros o exárbitros, están los mamporreros. Isaac Fouto, por ejemplo, que es un tipo con un lenguaje totalmente abyecto y que tiene mucho poder en un medio de comunicación como la cadena COPE. Y tienes a Juan Fesanz, el del Chiringuito, un programa en el que se han montado aquelarres bestiales contra jugadores del Real Madrid y en el que hubo un episodio racista contra Vinicius Junior que está por ver que el Real Madrid lo denuncie o vaya con todo a por ello. El Madrid, ya sabéis, está muy indignado porque han dicho que quiere un director deportivo, pero no está indignado con las cosas que pasan o las cosas que se dicen con sus futbolistas también en el equipo femenino, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una reflexión pequeña que yo quería lanzar aquí sobre lo difícil que es también ya no para mí como creador de contenido, sobre todo para vosotros que aquí tenéis un refugio tranquilo en YouTube Real Madrid, pero cuando salís de YouTube Real Madrid tenéis que andar con mucho cuidado porque cuidado que este que da esta noticia es antimadridista, cuidado que este árbitro que es tal, cada vez que pitaba el Real Madrid se la liaba tal. Es complicado para el aficionado del Real Madrid poder consumir el día a día la actualidad de su equipo porque está todo esto rodeado de gente que odia al Real Madrid. Tanto árbitros, exárbitros y periodistas. Es muy complicado. Por cierto, ayer el viernes, Vinicius la lió muy gorda contra un jugador del Girona, muy gorda en otro episodio absolutamente lamentable de comportamiento del jugador brasileño. Aquí lo tenéis. La cara de Vinicius con un jugador del Girona. Los comportamientos de los que se quejó el Girona en los micrófonos de DAZN. Dice el jugador del Girona, se ha visto el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión. Tranquilo, si no lo estás viendo, que lo estás escuchando, te has puesto en modo podcast y tal, no es Vinicius y no es el Girona. Es Gavi y es el Español. Es un vídeo de DAZN de unos 30 y pico segundos. Aquí estáis viendo que hay un compañero que tiene que sujetar a Gavi porque se va a por Peremilla. Gavi como un auténtico enfermo, como un energúmeno, que al final es lo que es. Le tienen que parar entre un compañero, luego tiene que ir Rashford también a pararle, tiene que aparecer ahí Casado por detrás a parar, Rashford, como estamos diciendo, a Gavi, le tienen que parar entre no sé cuántos. Y luego aquí pasa una cosa, es que el Gavi, no pasa nada. 30 segundos de vídeo. Gavi despotricando, lo más grande. ¿No tenemos al lector de labios oficial para saber qué ha dicho Gavi? Se coge, solo trabaja cuando está Vinicius, entiendo, ¿no? O sea, el lector de labios oficial del fútbol español, que vamos, que lee hasta los silbidos de Vinicius, todo lo que dice Vinicius lo sabemos, nunca por desgracia sabemos lo que dicen los rivales de Vinicius, ¿no trabaja con otros jugadores? Porque yo empiezo a pensar que en España solo hay lector de labios para Mbappé y para Vinicius. Solo hay para ellos. ¿Por qué? Si os fijáis, cuando discute Vinicius con alguien,
lo que dice el otro no lo sabemos, nunca lo sabemos. Y ayer que Gavi le tienen que frenar entre 3 compañeros, se va por un jugador español, dice lo que le sale de los cojones, pues tampoco sabemos qué ha dicho Gavi. A ver si es que en España, esto es como el tema de la política, ¿no? Tiene que haber por cada político 53.000 asesores. Y luego no sé cuántos políticos para formar un gobierno en comunidad autónoma, un gobierno en la ciudad, un gobierno en un pueblo, un gobierno en tal. Entonces, cada político no sé cuántos mil asesores. Entonces, cada jugador a lo mejor del fútbol español necesita su propio lector de labios. Pero no hay presupuesto, porque como todavía no hemos ido a jugar a Miami o a Casablanca, que es lo que quiere Javier Tebas, pues no hay presupuesto. Solo hay presupuesto para 2 lectores de labios en el fútbol español. ¿En quién nos lo gastamos? Pues en Mbappé y en Vinicius, que son los que venden. No lo vamos a gastar en Gavi. Si Gavi ya sabemos cómo es. Y luego por abrochar el Barça español, por cierto, Gavi no podemos decir mucho porque es internacional por España. Es internacional por España, así que nos callamos. Nos callamos. Si hubiera sido Vinicius, ya está Vinicius, necesita un psicólogo. ¿Y de qué vamos a hablar durante los 2 próximos días en el partidazo de Copi en el larguero de la cadena SER? De lo mal que se comporta Vinicius y del daño que le hace al fútbol español una imagen como la de Vinicius. De Gavi, nada, de Gavi es un buen chaval que se calienta, es como un perro salchicha el chaval. Entonces, bueno, eso es Gavi, es un tapón de botella. Y bueno, pues se calienta, pega 4 voces, parece que acabas de pisar a un gato cada vez que grita, pero es Gavi, es muy simpático el chaval. Gavi es un cerdo, pero un cerdo como no ha habido otro. Pero, como es blanco y español, y juega por España a veces, que de mallera, y a seguir. Y luego el Barça, ahí tenéis a los jugadores. Lo bueno es que el partidazo de Copa te dice qué te parecen los cánticos, ¿no? Los polémicos cánticos de la afición y de los jugadores del Barça tras su victoria en el derbi. ¿Qué te parecen? Te dicen en el partidazo de Cope los jugadores del Barça que se unen a cánticos contra el Español, perdón, diciendo bajaste de división, después te echamos de Sarriá, de nuestra ciudad. Evidentemente, el primero con los cánticos es Lamine Yamal, no pasa nada, es internacional por España, hay que proteger a Lamine Yamal, que es la estrella de la selección. Y luego Fermín Casado, o no sé cómo se llama, ¿Fermín Casado se llama? ¿Cómo se llama? Casado, no tengo ni idea de cómo se llama Casado. Me he inventado lo de Fermín seguramente. Casado, yo no sé cómo se llama Casado. Casado de alguna manera, soltero también, bueno. Casado es un tipo extraordinario porque Casado sabe que es muy malo. Él sabe que es malo. Él sabe que es más malo que comerte un yogur que caducó el año pasado. Él lo sabe, ¿no? Entonces, cuando ganó la liga el año pasado, él dijo, voy a ir a Canaletas solo. Yo solo con los boisos, con los boisos, para que la gente diga, mira, qué culé es Casado. Te va a dar igual. Te va a dar igual, Casado. Te vas en verano a tomar por saco porque no te quiere nadie, porque eres malo. Porque eres más malo que la carne de pescozo. Pero bueno, que ahí estaban Lamine Yamal y Marc Casado, creo que, ¿no? Marc Casado, a lo mejor le he aceptado. Marc Casado ahí cantando contra el Español, que si a segunda. Claro, lo que pasa es que es Lamine Yamal. Lamine Yamal, que es internacional por España, la estrella de la selección. Hay que proteger a las estrellas. Volvemos a lo de siempre. Si es Vinicius el que encabeza un cántico en el que se le dice al rival, te mandamos a segunda división, te echamos de nuestra ciudad y tal, bueno, tienen que venir aquí hasta la patrulla canina a ver qué pasa. O sea, así funciona este país. Así funciona. Yo este tipo de cánticos y de tal, yo lo meto siempre en el cajón del fútbol. Esto es fútbol, la afición pica, los jugadores responden. Mientras no sea con insultos y tal, bien está. El problema es que cuando Vinicius manda a alguien a segunda, a un jugador, a un aficionado que le está insultando tal, ya se hacen 15 millones de tertulias sobre el comportamiento de Vinicius Junior, lo que molesta a Vinicius Junior y lo pesado que es Vinicius Junior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Lamine Yamal hace esto, Gavi hace el otro, y te has enterado pues porque te lo cuento yo en YouTube y porque alguna imagen habrás visto en redes sociales. Pero no pongas esta misma noche el partidazo de Cope porque no te van a contar nada de lo que pasó entre Lamine Yamal y Pere Milla, de lo que pasó entre Lamine Yamal y la afición del Español y de lo que dice Lamine Yamal en un terreno de juego, porque ya sabéis, solo hay presupuesto para leer los labios a Vinicius en este país. No para leérselos a Lamine, no para leérselos a Gavi, no para leérselos a nadie más. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Póker de Liga. Y el Madrid
A 9. El Barça se lleva un derbi crucial para cobrar una importante ventaja en el liderato a falta de 7 jornadas para el final. Un doblete de Ferran encarriló un triunfo que Paul Lozano encareció hasta que Lamine y Rashford sentenciaron. Ganó el Barça 4-1. Abajo, un Atleti muy joven y con rotaciones cae 2-1 en Sevilla. En tenis, Montecarlo, duelo por el número 1 en vísperas del Godó. Alcaraz y Sinner juegan hoy la final a las 3 de la tarde con el cetro mundial en juego antes de que Carlos compita en Barcelona. Y ya por último, en balonmano, el Barça es campeón, liga número 33 y la 16ª consecutiva. Y en el Diario Sport, la Liga en el saco. El Barça vence en el derbi y da un paso de gigante para asegurarse el título liguero, dejando al Real Madrid a 9 puntos. Ferran con un doblete, un gol enorme de Lamine y otro de Rashford decidieron el partido contra el Español. Abajo, Simeone solo piensa en la Champions y perdió 2-1 contra el Atlético de Madrid. En la Premier, el Arsenal cae y da una vida extra al City. Los de Arteta perdieron 1-2 ante el Bournemouth. En tenis, Montecarlo, otra final con Alcaraz y Sinner. Y en balonmano, el Barça, campeón de la Liga Sobal por 16ª vez seguida. Pues sí que tiene emoción el balonmano, ¿eh? Siempre la gana el mismo. Es como en el fútbol, pero entiendo que en balonmano no estarán pagando, claro. En lo del Arsenal, cuidadito, ¿eh? Aquí se ha dicho, o sea, quiero decir, yo sigo confiando en mis chavales, ¿eh? Yo creo que la Premier la levantan. Vamos a pensar que en algún momento van a reaccionar. La levantan. Mañana en Away Days, a ver qué nos contamos con Álvaro Delgado. Llevamos 2 semanas sin Away Days y ya hay picorcito, ¿no? Mañana con Away Days. Pero aquí se ha dicho, yo lo mantengo, cada vez estoy más convencido y más viendo que se va a apretar la Premier. El que pase la eliminatoria Atlético de Madrid-Barça está en la final de la Champions. Porque el Arsenal de ahora no es el Arsenal de enero que ganaba el Bayern, que ganaba el Atlético de Madrid de paliza, que meneaba a cualquiera, tal. No es ese Arsenal y como le toque priorizar, va a priorizar la Premier, que es el título que tiene a mano. Yo voy avisando que nadie se extrañe. Y por supuesto voy preparando el pecho para recibir todos los palos habidos y por haber, por si al Arsenal le da por palmar esta Premier después de tener a Granada. Porque aquí estamos capacitados para aguantar los palos. Sobre las portadas de la prensa catalana, poquito que decir. No vi el partido, estaba en McDonald's. O sea, estaba en McDonald's. Yo ayer le dije a la heredera, vamos a comer una hamburguesa. Vamos a comer una hamburguesa. Lo que pasa es que mi hija es un poco especial para ciertas. Bueno, paréntesis. A ver cómo gestionáis esto. Hoy es un poco variedades, análisis de portadas. A ver cómo gestionáis esto. Ayer, lo digo que a ver cómo lo gestionáis porque como a la heredera no se la puede atacar, a ver cómo lo gestionáis. Ayer la heredera, estábamos ahí jijijaja, picándola un poco y coge y me dice, pues que sepas que el Real Madrid, dice ella, el Madrid, va a perder algo así, que no me acuerdo. Ahora sé que se la mandé al grupo de miembros de Telegram, pero ya no me acuerdo la frase exacta. Pero fue algo así como que, aparte de que a mí me gusta el Barça, dijo, madre mía, se me va y no puedo con eso. Dijo, el Madrid va a perder todos los partidos siempre. Cierro paréntesis. A ver cómo gestionáis todo esto. Porque a la heredera no se la puede criticar. Yo no voy a decir lo que pienso. Pero me hizo daño. Anda que no me hizo daño. Y lo primero que fui a hacer es mirar la hoja del calendario. Y dije, a tomar por saco. Bueno, que fui al McDonald's porque dijo la heredera, quiero el juguete este que sale con la tontería de la hamburguesa. Pero mi hija es muy especial. No quiere queso en la hamburguesa, no quiere tomate en la hamburguesa, no quiere ketchup en la hamburguesa. Entonces, pedimos la hamburguesa planita, sin nada. Mira, chico, más seco, hijo, eso, que una pata de palo, de verdad. Una cosa que la tuve que comer, evidentemente. Menos mal que estuve un poquito avispado y dentro del menú sí que pedí unos cuantos sobres de ketchup por lo que pudiera pasar y embadurné bien esa hamburguesa y luego las patatas. ¿A qué viene esto que yo? A que no vi el Barça español porque estaba en el puñetero McDonald's. Ya, si el Madrid ha dimitido de la Liga, yo también dimito de ver los partidos del Barça en Liga, que no me apetecen, por lo que no tengo mucho que contar. El Barça ganó, va a ser campeón, lo mismo es incluso el campeón contra el Real Madrid. Una de dos, o hay alirón contra el Madrid o hay pasión en Madrid ante el Barça. Vete tú a saber lo que puede pasar.
y luego el Atlético de Madrid salió con muchos suplentes a jugar contra el Sevilla, algo que ya repitió contra el propio Fútbol Club Barcelona la semana antes, porque el Atlético de Madrid piensa en la Champions y en la Copa, que son los dos títulos que tiene más a mano, ya que en el Atlético, o sea, en la Liga han dimitido hace tiempo. Sigo pensando que el Atlético de Madrid es muy favorito por el resultado de la ida, que en condiciones normales el Atlético de Madrid debe pasar la eliminatoria, pero es el Atlético de Madrid. No tiene grandeza. No olvidemos esa parte, que es muy importante. Y no hay nadie más preparado para el pecheo gordo que el Atlético de Madrid. El Arsenal. El Arsenal también, pero el Atlético de Madrid en este caso podría prepararla. Ahora, si no la prepara, analizaremos evidentemente la temporada del Madrid y hacia dónde tenemos que ir, porque es muy dura la temporada del Madrid, pero cuidado que el Barça estaría ya muchos años en un pozo cada vez más hondo y cada vez más alejado de lo que es la élite europea, porque el año pasado cayó en unas semifinales después de un cuadrito de Conference y le metieron 7 en semifinales. Este año, si no remonta ante el Atlético de Madrid, cae en cuartos de final, con otro cuadrito de Conference y ante un rival que en Liga lo mismo acaba hasta cuarto clasificado. Así que cuidado, porque aquí sí, unos van a ganar la Liga por desgracia, otros no, pero en contexto europeo es evidentemente más duro el horizonte del Barça que del Real Madrid, salvo que remonten, que repito, es algo que yo no descarto, viendo que el rival es el Atlético de Madrid. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Clamor contra los árbitros. El Real Madrid ve una liga adulterada tras el penalti no pitado a Mbappé ante el Girona. El malestar no tapa la rendición del equipo en la lucha por el título. La televisión no mostró la sangre de Kylian al carecer de un plano claro. Arriba, más cerca del título, 2 goles de Ferran, uno de Lamine y otro de Rashford hacen más líder al Barça, que saca 9 puntos al Madrid a 7 jornadas del final. Paul Lozano marca para el Español y De Jong reapareció en los últimos minutos. En otros resultados de la jornada de ayer, Real Sociedad 3, Alavés 3, Elche 1, Valencia 0, y hoy se juegan Osasuna Betis a las 2, Mallorca Rayo a las 4:15, Celta Oviedo a las 6:30 y Athletic Club Villarreal a las 9 de la noche. Abajo, Salvador Gudel. Su gol saca al Sevilla del descenso en la victoria ante el Atlético de Madrid. En la Premier, Iraola anima a la propia Premier. El Bournemouth gana al Arsenal 1-2 y abre la puerta al City, que hoy juega en Stamford Bridge ante el Chelsea. Y en tenis, Montecarlo vibra, Alcaraz y Sinner se juegan el título y el número 1, y España a las finales. Quevedo sentencia a Eslovenia en la Billie Jean King Cup. Y en el diario Marca, Mbappé, te necesitan. El Real Madrid precisa de su mejor versión para buscar la remontada en Múnich. Su media ha caído con solo un tanto en los 7 últimos partidos, justo ante el Bayern. El equipo bávaro destroza el récord de goles de la Bundesliga con 105. Arriba, el número 1 en juego en Montecarlo. Hablan sobre la final de entre Alcaraz y Sinner a las 3:30 de la tarde. Abajo, el Barça disparado hacia el título. Aventaja 9 puntos al Real Madrid tras ganar 4-1 al Español en el derbi. Y oxígeno puro para el Sevilla. Un gol de Gudel en el primer tiempo doblega a un joven Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Evidentemente, el Madrid necesita al mejor Mbappé. O sea, si no tenemos un buen Mbappé en Alemania, es imposible que pasemos la eliminatoria. Porque muchas de las pelotas de ataque van a pasar por él. También por Vinicius, pero al final Mbappé acaba rematando más. Es un tipo que acaba estando más cerca de la portería. Es un tipo que acaba estando más relacionado con el gol. Y aparte es el máximo goleador a años luz del siguiente en el Real Madrid. Mbappé tiene que recuperar la finura de los primeros meses, la precisión de los primeros meses, porque el tema de la agilidad y tal yo le veo otra vez bastante ágil. No es como hace unas cuantas semanas que de verdad se le veía tieso. Entonces yo creo que tiene que recuperar esa puntería porque va a haber momentos en los que ante el Bayern vas a gozar de ocasiones. Vamos a ver en qué momentos. Quiero decir, no es lo mismo gozar de ocasiones con 0-0 en el marcador que a lo mejor si vas 2-0 en contra. Ahí ya, pues estás perdido, ¿no? Pero si el Madrid puede golpear primero en Alemania y tiene esas opciones, hay que aprovecharlas, porque a lo mejor son las únicas opciones. Yo parto de la base de que la única opción del Madrid en Alemania es golpear primero. Golpear primero, igual o la eliminatoria, volvemos a empezar. Porque como el partido empiece mal
el Bayern marque y tú ya te veas con 2 por debajo en la eliminatoria, esto va a pintar feo, sobre todo porque el Madrid se tendrá que abrir y el Bayern ya ha visto cómo ataca. Ayer le metió 5 a no sé quién, sin Harry Kane, que no jugó ni un solo minuto. O sea, es una máquina perfecta o casi perfecta el Bayern. Y vamos a ver cómo gestiona todo eso el Madrid en el partido de vuelta. Atentos a esta noticia del diario AS. El Madrid prepara el regreso de Toni Kroos. El club trabaja para lograr el regreso del alemán de cara al curso que viene dentro de la estructura deportiva. Lo firma José Félix Díaz, por lo que lo más probable es que Toni Kroos se vaya al Atlético de Madrid. El Real Madrid, dicen aquí, añora a Toni Kroos, uno de esos jugadores que han dejado huella vistiendo la blanca camiseta madridista. En los diferentes debates abiertos en Valdebebas, se coincide en señalar que la vuelta del que fuera centrocampista puede ser un factor diferencial de cara al futuro. Creen que ha llegado el momento de su regreso. No sería para ejercer de futbolista, aunque lo cierto es que su presencia en el centro del campo actual no vendría nada mal a Arbeloa y a los que fueron sus compañeros. De momento tienen claro su regreso, pero todavía ni cómo ni dónde. No voy a llorar. No voy a llorar. Si vuelve Toni, yo si vuelve Toni me da igual. O sea, si vuelve Toni, que le dan un puesto de entrenador del infantil, del cadete total, voy a ver más partidos de la cantera que Statham. O sea, me veo todos. Todos. Los del equipo de Kroos. A mí el resto de equipos, pues con total respeto y cariño hacia las categorías inferiores de Madrid, me importarían poco. Pero si mi Toni entrena al cadete, por ejemplo, el primer partido que gane, yo ya lo estoy pidiendo para el primer equipo. Digo, ya está, este es el entrenador, señores. O sea, es que no hay más que ver. O sea, Toni Kroos es lo que yo necesito para ser feliz. Y quiero acabar con lo que os decía al principio. Aquí lo tenéis. No es penalti. No quiero esta oferta, señores, que no me interesa. No es penalti ni aquí ni en la luna. Dicen en el diario ABC un tal Martínez Montoro. Y esto salió ayer por la tarde. No es que salió en caliente durante el partido, no. Ayer por la tarde. En el Real Madrid-Girona de este viernes, una jugada generó polémica sobre todas las demás. La caída dentro del área de Mbappé en su intento de regatear a Víctor Reis en el minuto 88. La opinión mayoritaria grita que hubo penalti, infracción que el árbitro no interpretó como tal en el terreno de juego y que nadie reclamó tampoco desde la sala VAR. En mi opinión, acertó el colegiado Alberola Rojas, también el VAR por no intervenir, y se equivocan los que piden incluso de manera airada la pena máxima. 10 minutos antes, el propio Mbappé había reclamado otra máxima pena, que tampoco lo fue. Así fue como interpreté ambas jugadas en el directo del partido. En el minuto 69 se interna Mbappé en el área del Girona, cae y pide penalti. Alberola no lo sanciona y acierta, ¿vale? Minuto 88, vuelve a caer Mbappé en el área. Es verdad que hay contacto, pero el jugador madridista se deja el balón atrás y luego busca el choque con el defensor. El árbitro deja continuar y el VAR no considera el error. Acierto. Vista la repercusión que tuvo el lance y ante la opinión mayoritariamente contraria a mi visión, se me pregunta si revisando las imágenes me mantengo en mi interpretación inicial o la modifico. Y no, sigo viendo lo que vi en directo. Mbappé se golpea con el brazo. Ahí va mi vieja. No hay movimiento del brazo del defensor. Víctor Reis está de espaldas. ¿Que se pudo pitar penal? Por supuesto. En todas las acciones que hay contacto se puede pitar falta o penal. Lo que no me parece en ningún caso es un penal clamoroso para que interviniera el VAR. Mbappé se golpea con el brazo. Mbappé se golpea con el brazo. Mbappé se golpea con el brazo. No hay movimiento del brazo del defensor. Víctor Reis, que hace así, pero que hace así, no hace ningún movimiento. ¿Qué se cree? ¿Que es un Playmobil Víctor Reis ahora? Madre mía. Mbappé se golpea con el brazo. Por cierto, Martínez Montoro es este árbitro, que os pongo ya en pantalla. Su carrera se ciñe a tercera y segunda B. Tercera y segunda B. Era tan bueno que en la época más corrupta que ha tenido el fútbol español, en la época en la que no necesitabas ni ser buen árbitro en España para poder estar en primera, bueno, pues en esa época, fíjate cómo tendrías que ser de malo, de inútil y de poco avispado, que este tipo no pasó de segunda B en todos los años que estuvo arbitrando. Bueno, pues ese es el analista que tiene el diario ABC para decir que Mbappé golpeó en el brazo de Víctor Reis. Recordando, el Montoro este, Mister Asubillo,
Pavel, Iturralde, Pérez Burrul, Isaac Fouto, Juan Fesanz, el patrón está clarísimo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.